La narcodictadura de Venezuela cada día más acorralada. 50 millones de dólares de recompensa por la captura del dictador Nicolás Maduro, el narcodictador, asesino y represor que manipuló las elecciones y que usurpa el poder en Venezuela y ha destruido la economía, además de reprimir a su pueblo y encarcelar a presos políticos y a jóvenes de cualquier manera. Absolutamente vergonzoso, después de demostrarse que se lucra con los acuerdos con los narcotraficantes. Vamos a hablar de todo ello. La narcodictadura venezolana cada día más acorralada. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro, ya casi en tercera edición. No te lo pierdas, el nuevo orden económico mundial. No dejes de pasarte por mi canal en inglés, Daniel Lacalle in English, y por hacerte miembro de este canal que te traerá acceso a contenido exclusivo. El narcodictador asesino Nicolás Maduro es uno de los líderes políticos más abyectos que se han dado en la historia de la humanidad. El socialismo siempre hace lo mismo. El socialismo primero utiliza los mecanismos de la democracia para tomar el poder y una vez desde el poder destruye las instituciones independientes, se dedica a la represión y a empobrecer a los ciudadanos porque el objetivo del socialismo no es el progreso, sino el control. Y, por supuesto, hacer inmensamente ricos a los líderes políticos mientras empobrece, reprime y asesina a la población. La evidencia de la desastrosa, de esa situación horrorosa, del legado de sangre y miseria que deja el chavismo y el señor Maduro es increíble, pero se acerca a su fin. 50 millones de dólares. 50 millones de dólares es la recompensa que ofrece Estados Unidos por capturar a Nicolás Maduro. Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. Pamela Bondi, la fiscal general del Estado de Estados Unidos, nos dice que ofrecen 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. El acuerdo que tiene Maduro con los carteles de la droga y con todos aquellos que se dedican a llevar droga a Estados Unidos es claramente una actividad criminal que no solamente le sirve para blanquear dinero y para mover cantidades ingentes de recursos hacia sus propias cuentas personales, sino que además lo que trae es muerte y enfermedad a los Estados Unidos y al resto del mundo. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro. 30 toneladas de cocaína ligadas a Maduro. And his associates with nearly 7 tons linked to Maduro himself. 7 toneladas ligadas directamente a Maduro, 30 toneladas de cocaína ligadas a los socios del narcotráfico de Nicolás Maduro y 7 toneladas ligadas directamente a él, 7 toneladas de cocaína. Which represents a primary source of income for the deadly cartels based in Venezuela and Mexico. Cocaine is often laced with fentanyl, resulting in the loss and destruction of countless American lives. The DOJ has seized over $700 million of Maduro-linked assets, including 700 millones de dólares confiscados de activos ligados a Maduro. 700 millones de dólares. Este que va de los pobres y de defender a los pobres. Y lo único que hace es robar a los pobres y a todos los ciudadanos venezolanos. including 2 private jets, 9 vehicles, and more. 2 aviones privados. Maduro's reign of terror continues. He is one of the largest narco-traffickers in the world. Nicolás Maduro es uno de los mayores narcotraficantes del mundo. And a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million.
Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice and he will be held accountable for his despicable crimes. If you have any information to bring this criminal to justice, call 1-202-307-4228 or go online. Muy importante, muy importante. Si tienes cualquier tipo de información sobre este criminal que es Nicolás Maduro, la información debes darla inmediatamente al Departamento de Justicia, que está haciendo todo lo posible por llevar ante los tribunales al narcodictador. A ese narcodictador al que no podemos olvidar que su legado es el de destruir la economía venezolana. El chavismo, que llegó como la promesa para dar redistribución y mejora para los ciudadanos de Venezuela, lo único que ha generado es pobreza, miseria, represión y además, como ya estamos viendo, delincuencia. Nicolás Maduro no solamente es un dictador, no solamente es una persona que lo que ha hecho ha sido incumplir todos los elementos más básicos de lo que son las garantías democráticas en las elecciones y usurpa el poder tras haber perdido las elecciones en al menos 2 ocasiones muy claras, las últimas con datos palmarios en los que la oposición pudo presentar actas y que al día de hoy el señor Maduro no ha presentado las actas. No ha presentado las actas de las que dice que le dan la victoria. En cualquier caso, la evidencia real del chavismo ha sido la destrucción de Venezuela. Nunca olvides que el chavismo recibió la mayor renta petrolera de la historia en los primeros años de Hugo Chávez y que despilfarró más de 300.000 millones de dólares de renta petrolera en dejar una economía completamente hundida. ¿Hundida cómo? Primero, por supuesto, expropiando a los legítimos propietarios de viviendas, empresas, negocios, pequeños comercios, etc. Segundo, por supuesto, despilfarrando completamente esa renta petrolera en unos gastos que desaparecían y curiosamente aparecían en enriquecer a las personas cercanas al régimen. Es más, no solamente ha sido la expropiación, sino la destrucción de las instituciones independientes. La toma de las instituciones independientes y destruir la libertad de prensa, la seguridad jurídica, la seguridad inversora y, por supuesto, además, unirse al régimen asesino de Cuba para, desde el Grupo de Puebla, intentar infectar de socialismo a otras economías de América Latina, de Hispanoamérica. Hemos visto cómo llevaban a otra dictadura, la nicaragüense, y cómo lo que generaban era el enorme nivel de injerencia en las elecciones de Chile, en las elecciones de Argentina, en Colombia, etcétera. Cómo ese Grupo de Puebla no solamente empobrece, reprime, asesina y encarcela a sus ciudadanos, en el caso de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, etcétera. No, sino que además intenta infectar de su virus absoluto del socialismo a otras economías y utiliza los ingentes recursos que recibe para promocionar y promover la destrucción de las democracias en otros países. Pero el legado de Nicolás Maduro es un legado absolutamente aberrante de sangre, destrucción y muerte. No podemos olvidarnos que durante el mandato de Maduro, entre el 2013 y el 2025, la economía de Venezuela ha perdido un 63% del Producto Interior Bruto, convirtiéndose de una de las economías más ricas a una de las más pobres. Entre 2014 y 2020, la economía se redujo más del 80%. La pobreza, como siempre ocurre con el socialismo, se duplicó, alcanzando al 80% de la población y situando al país con los salarios más bajos de la región.
Es que esto tienes que ponerlo en el contexto de los que se presentan como que tienen un modelo económico que va a dar prosperidad, igualdad y mejoras para los ciudadanos. 80% de pobreza, los salarios reales más bajos de la región y encima la destrucción absoluta del crecimiento económico. No solamente se duplicó la pobreza, sino que la hiperinflación ha destruido la moneda del país completamente, con niveles que llegaron a más del 9.500% de inflación en algunos de los años. La deuda pública, además, por supuesto, esto es, ya sabes, no solamente despilfarraron la renta petrolera, sino que han disparado la deuda pública, la industria nacional ha sido completamente devastada y convirtió el chavismo a lo que era la empresa petrolera más eficiente de su sector en un desastre absoluto, quebrando en términos absoluta y totalmente empíricos a PDVSA, haciendo que, por un lado, desplazando a todas las personas que eran ingenieros y que tenían conocimientos del sector petrolero y llenando de personas a las que metían en PDVSA por adhesión política. Destrucción del Producto Interior Bruto, hiperinflación, pobreza y salarios destruidos. Pero no es solamente eso. Estamos hablando de un régimen que ha destruido la confianza en las instituciones y que ha utilizado las instituciones de una manera completa y absolutamente dictatorial para encarcelar y reprimir a la población. Estamos hablando de un régimen en el que la represión política es sistemática. Hay más de 940 personas encarceladas por motivos políticos. Al menos 18.400 detenidos por razones políticas desde el año 2014. Las denuncias de tortura, negación de acceso a familiares y abogados y los asesinatos de presos políticos están constantemente en los medios de comunicación y denunciado por las organizaciones internacionales. Estamos hablando que durante el mandato de Nicolás Maduro al menos hay contabilizados 2.400 asesinados directamente por el régimen por tener ideas políticas diferentes. Han manipulado las elecciones, tomado las instituciones, destruido la economía, llevado la moneda a la destrucción absoluta de su poder adquisitivo, aumentado la pobreza, llevado a una diáspora y a un exilio de personas que lo único que podían hacer era salir del país y encima utilizar los ingentes recursos petroleros para enriquecer a los líderes y además dejar toda una cantidad de fondos para promover el comunismo y el socialismo en otros países gracias a su adhesión y a su alianza con el otro régimen asesino de Cuba. Nicolás Maduro es un dictador, un asesino y además un aliado del narcotráfico. Su alianza con el narcotráfico no es ni debatible y los últimos datos muestran cómo utiliza esa alianza con el narcotráfico para dos propósitos. El primero, enriquecerse personalmente. El segundo, utilizar a esos narcotraficantes para avanzar el nivel de represión que ya existe en la economía y en la sociedad venezolana. Y tercero, para usarles a esos narcotraficantes para crear una economía paralela de la que se beneficia y que tiene otro objetivo adicional, por supuesto, que es el de destruir a la sociedad estadounidense desde dentro, introduciendo droga y, por supuesto, lucrándose y generando una tremenda crisis de opiáceos y una tremenda crisis social y sanitaria. El señor Maduro es ilegítimo como presidente, porque no es presidente de Venezuela. Ha tomado
utilizando las instituciones que ha cooptado, ha tomado la presidencia a pesar de haber perdido las elecciones. El señor Maduro no solamente es un presidente ilegítimo, sino que es un aliado del narcotráfico, es un asesino y un represor de ciudadanos inocentes solamente por sus opiniones políticas, y además es el aliado principal de la dictadura asesina de Cuba a la hora de expandir el virus del socialismo por América Latina. Por lo tanto, ya sabéis, 50 millones de dólares, el régimen está cada día más arrinconado, y lo que sabemos ya es que se utiliza el narcotráfico para lucrar al narcodictador y además para perpetuar en el poder a su dictadura asesina. Que no te engañen.